este video veremos cómo realizar un análisis de puesto de trabajo o un análisis de cargo. Su importancia radica en que es el primer paso para la implementación de una política salarial dentro de las organizaciones. También porque es una herramienta que nos permitirá identificar aspectos a mejorar dentro de los cargos o puestos de trabajo de nuestra organización y con ello aumentar la productividad de nuestra empresa. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que es un puesto de trabajo o lo que es un cargo. Se define puesto de trabajo al conjunto de tareas y responsabilidades que se le asignan a una persona y que desempeña dentro de una organización. Algunos autores definen puesto de trabajo y cargo como sinónimos. Otros, por su parte, dicen que un puesto de trabajo es el lugar donde se realizan las actividades o las responsabilidades de un cargo. Para este análisis, es decir, para esta explicación de este video, tomaremos que puesto de trabajo y cargo serán, sinónimos, serán lo mismo. Teniendo claro entonces lo que es un puesto de trabajo, entonces definamos lo que es el análisis de puesto de trabajo y es el proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. Para realizar un análisis de puesto de trabajo debemos entonces realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué hace el puesto de trabajo? ¿Por qué se hace este puesto de trabajo? O sea, ¿cuál es el fin o cuál es, la necesidad que se tiene para que se haga este puesto de trabajo? ¿Cómo se realiza? ¿Con qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿En qué condiciones se hace? ¿Y qué responsabilidades implica? Un buen análisis de puesto de trabajo debe responder cada una de estas preguntas. Hay unas claves para realizar un análisis de puesto de trabajo. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que se analiza un puesto en concreto, no un puesto estándar. Es decir, si tenemos varios puestos, supongamos diferentes tipos de secretarias, entonces se realiza el análisis a un puesto en concreto, es decir, el puesto de secretaria de gerencia, porque este análisis va a ser diferente o este cargo en sí va a ser diferente al cargo de una secretaria, de recepción. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de análisis se realiza a puestos en concreto. Se analiza el puesto, no al ocupante. Es decir, vamos a realizar el análisis a las actividades que debe desempeñar el ocupante del puesto de trabajo. No vamos a analizar la persona que ocupa el puesto en la actualidad. Se analiza bajo la hipótesis del normal desempeño, es decir, ingresamos al análisis o hacemos un análisis teniendo como hipótesis que el desempeño que observamos es el desempeño normal de las funciones del puesto de trabajo. Y se realiza en un momento determinado, dado pues que este tipo de análisis que cada vez debe irse actualizando de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Qué función tiene entonces el análisis de puesto de trabajo? Entonces, un análisis de puesto de trabajo nos va a servir para la planificación de los recursos humanos, para el reclutamiento de personal, para la selección de dicho personal, porque vamos a identificar cuáles son las necesidades que debe tener el ocupante de un puesto de trabajo y con ello entonces realizar una planificación de reclutamiento y selección de personal. También nos va a servir para identificar la formación que debe tener la persona que desempeñe un cargo como tal. Nos va a permitir más adelante la valoración de puestos, que pueden observarse cómo se realiza en los videos que tenemos también montados en nuestro canal. También nos va a servir para la realización de evaluaciones de desempeño y rendimiento, para evaluaciones del potencial, para planes de carrera. Que también nos va a servir para la parte de salud ocupacional y seguridad industrial, porque nos va a permitir ver las condiciones ambientales y condiciones del área de trabajo donde se desempeñan un cargo específico. Nos va a permitir también para los diseños de puestos, para el diseño organizacional y para la orientación y consejo profesional.
¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un análisis de puesto de trabajo? Entonces, lo primero es, digamos, identificar los datos del puesto o datos que nos va a permitir, digamos, hacer una identificación del cargo que se está analizando. Se incluyen entonces datos necesarios para localizar correcta y exactamente el puesto de trabajo dentro de la compañía. ¿Qué datos incluimos en este ítem? Entonces, el nombre del puesto o el nombre del cargo, el código si la empresa maneja un sistema de codificación de cargos, la unidad o departamento al que pertenece el cargo que se está analizando, la sección donde se realiza la tarea o las actividades. Digamos que muchas veces la unidad a la que pertenece el cargo es una, mientras que la sección donde realiza la actividad es otra. El número de puestos existentes iguales, o sea, cuántos cargos exactamente hay de los mismos, es decir, cuántos operarios de turno hay en la empresa, cuántos operarios de maquinado hay en la empresa, cuántas secretarias de gerencia hay en la empresa y así sucesivamente. ¿Cuál es el cargo del jefe inmediato? Se debe obviamente entonces plasmar la fecha de la realización del análisis, el analista que lo realizó y quién aprobó el análisis como tal. Una vez con los datos de identificación, entonces también lo que se debe construir es un organigrama. En él se representa el entorno organizativo próximo al puesto de trabajo, es decir, se hace un organigrama de cargos como tal, donde se ven los puestos inmediatamente superior al puesto que se está analizando, los puestos subordinados, es decir, quienes dependen del cargo que se está analizando, y los puestos colaterales. Una vez tenido estos aspectos, con lo que se continúa es con la descripción del puesto. En este ítem se define el objetivo o finalidad básica del puesto de trabajo en función de su contribución a los resultados de la organización. Este ítem entonces va a responder a la pregunta de por qué y para qué existe el puesto en la organización. Tomemos un ejemplo. Digamos que estamos analizando el cargo de responsable de marketing y publicidad. Entonces, para definir la descripción del puesto, entonces digamos que como ejemplo, este cargo tiene la función de crear e implementar las estrategias necesarias de marketing y publicidad que permitan fortalecer la difusión y la imagen corporativa de la organización. En esta descripción se está entonces enfocando en el por qué y en el para qué existe ese cargo dentro de la empresa. Luego de tener el detalle, ahora vamos a las funciones del puesto. Acá se deben entonces definir las funciones, tareas y actividades incluidas en el puesto de trabajo, es decir, cuáles son las actividades que debe realizar la persona que desempeña este cargo para cumplir con ese porqué y ese para qué que se definió anteriormente. Continuando con el ejemplo, entonces para el responsable de marketing, para poder desempeñar lo que ya habíamos detallado, para lo que fue creado su cargo, entonces debe orientar las decisiones estratégicas de la dirección, detectando las tendencias, evolución, oportunidades y riesgos de mercado, y debe reforzar la imagen y el posicionamiento de la organización y favorecer la implementación de los objetivos, apoyando la gestión de venta. Y así sucesivamente se definen otras funciones del cargo. Esto se debe realizar entonces con cada una de los puestos de trabajo que se está analizando. Esto debe quedar muy claro, dado que es, digamos, uno de los aspectos más importantes dentro del análisis de puesto de trabajo. El siguiente ítem a identificar es las máquinas y herramientas utilizadas. Entonces se especifican las máquinas, herramientas y materiales que el ocupante del puesto de trabajo realiza para sus funciones. Entonces, si es, digamos, el puesto de un mensajero, entonces se identifica pues como maquinaria, digamos, su vehículo en el que hace sus actividades.
Si es, por ejemplo, una secretaria, entonces el material de oficina que realiza y que necesita para desempeñar sus funciones, computador, teléfono, etcétera, y así sucesivamente con cada uno de los cargos que se está analizando. El siguiente ítem que debe tener un buen análisis de puesto de trabajo es la formación exigida por el puesto. Entonces, acá hay que hacer la claridad, es la formación exigida por el puesto, no la formación que tiene la persona que actualmente está desempeñando el cargo. Entonces se debe incluir los conocimientos mínimos requeridos para el correcto desempeño del puesto. ¿Cuál es la formación académica necesaria para desempeñar el cargo? Si es tecnología, si es una técnica, si es una educación profesional, si necesita un posgrado, etcétera. ¿Cuáles conocimientos específicos debe tener? Entonces, si es, por ejemplo, un mesero o algo así, entonces conocimientos en manipulación de alimentos, en servicio al cliente y así sucesivamente. ¿Y qué formación permanente debe tener? O sea, que si es un cargo que exige, digamos, conocimientos que se deben estar actualizando periódicamente. También junto a la formación entonces va la experiencia necesaria para el puesto de trabajo. Lo mismo que en el anterior, se debe especificar la experiencia necesaria para desempeñar el trabajo, más no la que tiene actualmente la persona que desempeña el trabajo. Se debe entonces detallar el tipo de experiencia y el mínimo de tiempo requerido que debe tener una persona con la formación académica y con los conocimientos específicos explicados en el ítem anterior para poder aplicar el puesto de trabajo. El siguiente ítem a analizar es el tiempo de adaptación y es, digamos, el tiempo mínimo que se precisa para estar ocupando el puesto de trabajo, teniendo en cuenta la formación, los conocimientos específicos y la experiencia requerida para poder desempeñarlo de manera autónoma. Es decir, cuánto es el tiempo estimado que una persona nueva con un conocimiento y con una experiencia debe tomar para que, digamos, realice sus funciones de manera autónoma y de manera, digamos, eficiente como tal. Otro ítem a analizar son las responsabilidades que tiene el cargo. Entonces, responsabilidades como qué, responsabilidades sobre personas, es decir, si tiene personas a cargo, responsabilidades económicas, si maneja dinero, si maneja bienes, por ejemplo, sobre seguridad de otros o qué consecuencias sobre actuaciones defectuosas. Entonces, digamos que todo este tipo de responsabilidades también deben quedar claras dentro del análisis del cargo que se está analizando. Junto a ello va lo que es la toma de decisiones, entonces se debe especificar el tipo de decisiones que el ocupante del puesto de trabajo puede tomar sin consultar y aquellas que debe proponer para la consecución de los objetivos y resultados del puesto. Acá entonces se ve el nivel de decisión que tiene el cargo o se detalla si es un cargo que es meramente operativo y que, digamos, las decisiones deben ser consultadas y con quién deben ser consultadas. ¿Sí? Si es con su jefe o con supervisor de área, etc. Junto a este toma de decisiones está entonces lo que es la supervisión o control recibido. Entonces se debe definir qué tipo de supervisión tiene el cargo, si es una supervisión funcional, decir de sus funciones, es la que realiza su jefe o un supervisor, y si también tiene algún tipo de supervisión orgánica. Por ejemplo, si hay algún ente externo que lo esté supervisando, por ejemplo, algo así como una contraloría, una procuraduría, etcétera. El grado de autonomía que tiene el ocupante para actuar, eso está muy, digamos, ligado a la parte que vimos anteriormente de toma de decisiones, y el grado de consulta que requiere la ejecución de las funciones y tareas. Con esto vamos también a la parte de solución de problemas. Entonces acá digamos que se plantean aquellos problemas que se presentan en el desempeño del puesto de trabajo y así como la forma de solucionarlos. Por ejemplo, entonces si estamos analizando el cargo
de un mesero. Entonces digamos que un problema puede ser que el cliente no le guste, digamos, el plato que se le presentó. Entonces digamos que acá se define entonces qué debe hacer el mesero en el caso de que el cliente muestre una inconformidad con el plato, y cómo debe dar solución a este, y si debe entonces digamos tomar o llamar, digamos que a la supervisión entonces del jefe inmediato para que haga la solución del problema, o si él tiene algún tipo de autonomía. Todo esto debe quedar entonces cuando se realiza, digamos, la solución de problemas. Entonces se identifican los posibles problemas que se pueden encontrar para el desempeño del cargo y cuáles podrían ser, digamos, las diferentes alternativas que tiene la persona para darle solución a estos problemas. Adicionalmente, entonces también digamos que se debe identificar las relaciones que tiene un cargo con otros. Entonces se detallan todas las relaciones que el ocupante del puesto de trabajo debe mantener con otros puestos, departamentos, áreas, etcétera, tanto dentro como fuera de la organización, para el correcto desempeño del puesto, incluyendo su finalidad y frecuencia. Entonces, si es el cargo de un vendedor, entonces con quién tiene, digamos, relaciones internas o externas, con, digamos, con la gente de producción, con la gente con los clientes, por ejemplo, con su jefe directo, y así sucesivamente. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las condiciones del puesto de trabajo. Esta incluye la información relacionada con las condiciones que se realiza el trabajo, tanto respecto a los esfuerzos requeridos y a los riesgos a los cuales está expuesto el ocupante del puesto, como el ambiente físico en el que se desempeña y todo lo demás. Finalmente se incluyen cualquier otra información relevante del puesto de trabajo que no haya sido incluida en ninguno de los apartados anteriores, y para esto se hace entonces un ítem de observaciones finales. Finalmente entonces se presenta la bibliografía con la que se tuvo en cuenta para realizar esta presentación. Recuerden darle like al video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.